5, 4, 3, 2. Hola. Hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Filosofía. A Torrox. ¿De qué vamos a hablar hoy, Roxana? De Filosofía Torrox, ya que estamos con el tema de las filosofías del siglo XX. ¿Qué toca? Toca existencialismo. Todavía nos faltan varias escuelas de pensamiento. Acuérdense que hemos visto, vamos a hacer brevemente un resumen para que no se nos olvide. Sí. Empezamos desde principios del siglo XIX, del siglo XX, con la fenomenología, la hermenéutica y la deconstrucción, específicamente Edmund Husserl, alemán, Martin Heidegger, alemán, y Jacques Derrida, argelino francés. Después de ahí hicimos un brinco hacia, creo que... ¿La teoría crítica? Sí, la teoría crítica también, que le dedicamos 2 episodios, lo mismo que a las primeras 3 escuelas de pensamiento. A la teoría crítica le dedicamos también 2 episodios o 3 episodios. Sí, 3 episodios. Sí. En la semana pasada hablábamos de las filosofías feministas en plural, que hay una discusión de si debe ser en plural o en singular, por eso insistimos en el plural de los feminismos. Y como ya en otros momentos hemos hablado de feminismo, ya no quisimos detenernos en otro episodio, sino más adelante ya hablaremos particularmente de filósofas teóricas, pensadoras, literatas, en particular como Gloria Anzaldúa, Judith Butler, Silvia Federici, Rivera Cusicanqui, pero queremos terminar este bloque de filosofías del siglo XX antes de empezar con temas particulares, porque todavía nos falta bastante el siglo XX. Hoy estábamos haciendo un recuento y pues hoy revisamos existencialismo y todavía nos falta las filosofías de la diferencia, la posmodernidad, el transhumanismo, el posthumanismo, y terminamos el siglo XX con el vínculo entre el realismo especulativo, o sea, entre el vínculo entre el siglo XX y el siglo XXI, específicamente con realismo especulativo. Nos falta, ya dije posmodernidad y transmodernidad. Ya. O sea, nos faltan como 4 escuelas de pensamiento, y no son todas, como les decíamos la vez pasada. Hay, por ejemplo, yo no soy para nada especialista en la parte analítica, en la lógica. Conozco algo de lógica, pero no me atrevería a hacer un podcast sobre lógica o filosofía analítica, para nada. Respeto mucho a mis colegas de filosofía analítica, pero creo que eso ya es otra manera de pensar el mundo. Entonces esas se las vamos a deber, dado que este es un podcast de divulgación de la filosofía. Y bueno, queremos agradecer a quienes nos han hecho preguntas, a quienes han compartido sus comentarios, sus valiosos comentarios sobre este podcast en YouTube. Incluso nos han preguntado, hay personas que nos han preguntado que empecemos a hablar desde cero de la filosofía, y por supuesto que lo vamos a hacer. De todos modos, les queremos comentar que llevamos 42 episodios en Spotify. Llevamos apenas unos cuantos en YouTube, pero en Spotify ya tenemos 2 años subiendo podcast, y ahí hablamos mucho de justamente de qué hablamos en un podcast de filosofía, porque es importante. Hablamos de diferentes corrientes, de la estética, de la resistencia, de los feminicidios, de los afectos. Hablamos de los afectos en el Día del Amor y la Amistad, la muerte y la filosofía. Vemos qué es la diferencia entre ontología, epistemología, ética y estética. Incluso le dedicamos un especial también a los 20 años del 9/11. Hemos hablado de diferentes temáticas a lo largo de estos 2 años. Nuestro primer episodio fue ¿para qué sirve la filosofía en época de pandemia? Todavía estábamos en ese periodo de pandemia, el 6 de agosto del 2021, cuando empezamos con este proyecto. Entonces ahí también pueden encontrar un poco algunas respuestas a estas preguntas, aunque por supuesto que vamos a seguirlas tocando en los próximos episodios. Una vez que terminemos con este ciclo, vamos a retomar otros, y entre ellos
vamos a tocar de nuevo por qué es importante hacerlo, qué es la filosofía y para qué nos sirve, ¿no? Sí. Porque aparte nunca son las mismas preguntas y nunca son las mismas respuestas, que es algo que he aprendido también en este podcast, Sí. que no hay una sola respuesta, ¿no? Sí, incluso en el siglo XX también hay varios teóricos que justamente tienen libros que se titulan ¿qué es la filosofía? O sea, me acuerdo, no sé, Deleuze, Heidegger y Althusser, por lo menos son 3 que me acuerdo del siglo XX, que tienen libros así dedicados explícitamente a preguntarse qué es la filosofía. Entonces es una pregunta que realmente pues, nos hacemos todo el tiempo. Yo también me la hago cuando con las clases, preparando lo que voy a dar el próximo semestre, pues siempre trato de hacerme esa pregunta, porque es una pregunta que va cambiando con el tiempo, pero ya le dedicaremos específicamente un podcast acabando este ciclo de escuelas de pensamiento del siglo XX. Ya le dedicaremos un episodio en particular a la pregunta que es la filosofía y recuperaremos varias interpretaciones de diferentes teóricos, filósofos, pensadores, etc. Dicho esto, empezamos ya en forma este episodio con el existencialismo, ¿no? ¿Qué tenemos que saber del existencialismo? ¿Por qué oímos tanto hablar del existencialismo? Oímos hablar mucho de Jean-Paul Sartre. ¿Qué onda con el existencialismo? ¿Qué es y qué onda con nosotros? Sí, bueno, la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, casi creo que todas, no puedo generalizar, pero sí diría que un amplio porcentaje de seres, de personas en su vida se han preguntado ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido le encuentro a mi existencia? De ahí que el existencialismo como escuela de pensamiento del siglo XX pues se pregunte precisamente por el ser que existe y también por la existencia y también por la vida. El existencialismo no surge propiamente en el siglo XX, ya en el siglo anterior, en el siglo XIX, Schopenhauer y Kierkegaard ya se habían hecho preguntas similares, y son preguntas que en realidad están a lo largo de la historia de la filosofía, desde los griegos, y antes de los griegos la pregunta es ¿qué existe? ¿Por qué existo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser? O sea, esas preguntas que normalmente yo, por ejemplo, me las hice en la adolescencia, cuando uno está cambiando de la infancia a la adolescencia. ¿Quién soy? ¿A dónde? Ajá. Que se confunden con preguntas como de la identidad. Sí. ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Ajá. Entonces esas preguntas que nos hacemos en la adolescencia, pues nos las podemos hacer en cualquier momento de la vida, incluso cuando estamos transitando a otra etapa de la adultez o cuando estamos llegando a la vejez. Seguramente nos seguiremos haciendo esas preguntas existenciales. O sea, el existencialismo no pasa de moda. Siempre uno se hace preguntas existenciales. El punto es ver cómo en ciertos periodos o ciertos pensadores, pensadoras recuperan esa misma pregunta y tratan de interpretar su realidad a partir de la pregunta existencial que se están haciendo. O sea, nosotros nos podremos hacer la misma pregunta ahora como con respecto a la situación del país. ¿Qué razón tiene o qué sentido tiene el ser en el siglo XXI, en un mundo de pandemia, de guerras, de conflictos armados, de un aumento del crimen organizado, de que percibimos que hay mucha muerte alrededor? Uno se podría preguntar qué sentido tiene mi existencia si ya todo se está desmoronando, ¿no? Un poco en una cuestión fatalista, determinista, y pues es ahí donde vale la pena que la filosofía salga al quite y diga, a ver, momento, no, ha habido otros escenarios. Pensemos el escenario inmediato de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hace prácticamente 100 años. Son las mismas preguntas que se hacían hace 100 años estos pensadores, específicamente Jean-Paul Sartre, pero también un poco Heidegger,
Y hay algunos literatos que a mí también me gustaban mucho, que considero que también forman parte de esta corriente literaria filosófica, que lo que tiene el siglo XX es bien interesante, porque empieza a cambiar la forma de escritura. Okay. Entonces el propio Jean-Paul Sartre, que es uno de los filósofos así, cuando uno es adolescente, yo me acuerdo perfecto cuando entré al bachiller, a la prepa, ajá, que es high school, ajá. al high school, prepa, bachiller, pues yo estaba en ese momento de cambio y a mí me empezaron a poner a leer a autores como Hermann Hesse, claro, Albert Camus, claro. Y yo llegué sola a Jean-Paul Sartre con, le estoy diciendo, 15, 16 años, me chuté todos los libros de Jean-Paul Sartre, Ajá. igual los de Albert Camus, que se acaba de morir, Milan Kundera. Claro. ¿Cómo se llama esa novela muy famosa? Pues La insoportable levedad del ser. La identidad, ajá. También tiene La nada. La nada, ajá. O sea, son esas categorías, son las categorías filosóficas. Del existencialismo. Del existencialismo, o sea, la identidad, la nada, el ser. Ajá. Y Jean-Paul Sartre tiene como, escribe 3 tipos. Acuérdense, Jean-Paul Sartre es un filósofo francés, burgués, es justo quizá la anécdota más conocida de Jean-Paul Sartre es que rechazó el premio Nobel en los 60s, cuando estaban todas las manifestaciones juveniles en general en el mundo. Y realmente a mí el Jean-Paul Sartre filósofo, la verdad es que nunca me pareció realmente brillante. O sea, sí hablaba del ser, del ser para sí, del ser en sí. O sea, hablaba de una ontología que es el estudio del ser. Pero me sorprendió gratamente, por ejemplo, el Jean-Paul Sartre dramaturgo. Yo les recomiendo mucho que si quieren iniciar con la lectura de estos filósofos existencialistas, se acerquen mucho a una obra de teatro que yo siempre se las pongo a mis estudiantes cuando vemos el siglo XX y vemos específicamente el existencialismo. O sea, yo veo el existencialismo en las clases con la obra de arte de Jean-Paul Sartre que se llama A Puerta Cerrada. O sea, es una joya esa obra de arte, esa obra de teatro, que además ha estado montada en la Ciudad de México varias veces. Me acuerdo, creo que era Alberto Estrella, actor mexicano, sí, muy con rasgos con fenotipos muy indígenas. Sí, un actor de carácter. Un actor de carácter. Entonces, si realmente quieren entrarle al existencialismo, entrenle con Jean-Paul Sartre, y específicamente con esta obra de teatro que se llama A Puerta Cerrada. Tiene otra en ese mismo libro, que eran unos libros bien bonitos, me acuerdo que eran unos libros de Alianza Editorial, ¿cómo no? de portada blanca, con una textura ahí del papel, que eran como más elegantes. Esos libros le echaban más ganitas las editoriales. Eran otras épocas. Eran otras épocas y eran unos libros muy bonitos. Los pueden bajar de PDF, afortunadamente ahora ya todo se consigue en PDF en internet, entonces pueden bajar ese libro en PDF. A Puerta Cerrada. A Puerta Cerrada, y ese libro trae 2 obras de teatro, que es La Puta Respetuosa y A Puerta Cerrada. La Puta Respetuosa está bien, pero realmente el que creo que es mucho mejor y da cuenta del existencialismo es A Puerta Cerrada. Y además de Jean-Paul Sartre, pues es el momento justo en el que cambia la escritura en la filosofía. Ya lo habíamos visto con Benjamin, ya habíamos hablado del tipo de escritura de Benjamin, que es un tipo de escritura mucho más acercado a lo literario, y cuando decimos o cuando digo a lo literario, me estoy refiriendo específicamente a que ya no son estos tratados filosóficos como el de Aristóteles, el de Kant, el de Hegel. O sea, ya no son tratados filosóficos progresivos en el sentido de que enciclopédicos, como puede ser Hegel en muchos de sus textos, sino que ya meten más figuras retóricas, metáforas, hipérboles,
Figuras retóricas en general, ironía, o sea, las figuras retóricas son las que hacen estos giros con el lenguaje, Sí. en vez que te permiten abrir el significado de la oración o a la interpretación de quien lo está, Claro. de quien lo está leyendo. Entonces Jean-Paul Sartre pues hace eso, logra eso. Acuérdense, Jean-Paul Sartre fue pareja de Simone de Beauvoir, de quien hablamos la vez pasada un poco cuando estábamos hablando de los feminismos. Entonces yo metería en los existencialismos del siglo XX, sin duda, a Sartre, a Camus, a Hess, y Heidegger de alguna manera también toca el existencialismo, pero en un sentido realmente ontológico del ser. Oye, Roxy, ¿cuál diríamos entonces, cuál ha sido como que la gran aportación de esta corriente o de esta escuela filosófica? Preguntarse por el ser, y en el siglo XX hacer el cambio de la metafísica a la ontología. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta finales del siglo XIX se pensaba el estudio del ser como un estudio metafísico, una metateoría, como una teoría superior a, y la ontología quedaba dentro de la metafísica. Entonces la metafísica incorporaba la ontología. Después del siglo o con el siglo XX se separan. Y ahorita hay una tendencia. La ontología. Se separan la metafísica y la ontología. Y ahorita hay una tendencia nuevamente a tratar de meter dentro de la metafísica otra vez a la ontología. Pero esto, ¿cómo podría ejemplificarse en algo cotidiano, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, cuando nos preguntamos cuando decimos, cuando tenemos expectativas sobre la vida, cuando tenemos las expectativas de qué será de mi vida en este futuro, qué será de mi vida, estoy pensando en qué será de los años que me quedan por vivir, casi de canción, ¿no? De bolero. Eso es una cuestión. Por los años que me quedan. Exacto. Es un bolero, ¿no? Es un bolero. Lo canta Gloria Estefan. Sí. Pero también Manzanero, ¿no? Hacía cosas así. Ahorita voy a tratar de recordar. Sí, tú que eres nuestro cancionero, trata de recordar. El cancionero Picot. El cancionero Picot, trata de recordar. Entre paréntesis, no viene el caso, es random, pero cuando dijiste Alberto Estrella, me acordé de que la primera novela en la que lo vi fue En Amor en Silencio. Cuando en la novela de Erika Buenfil. Bueno, es que ustedes tienen que. Alberto Estrella, entonces random, volvamos. Ustedes antes, para terminar este paréntesis random, Claudio y yo nos complementamos bastante bien porque mi cultura popular, mi cultura pop en general es bastante limitada. O sea, realmente como me dediqué más tiempo a leer libros de filosofía y de literatura, pues realmente dejé a la deriva mi cultura pop, pero Claudia tiene una cultura pop espectacular y entonces ella puede orientarme en esos, y por eso hacemos una buena mancuerna en este podcast. Sí. Bueno, cerramos el paréntesis Random y seguimos. Estabas dando el ejemplo de que cuando tenemos estas expectativas, por ejemplo, y ponías el ejemplo de lo que me queda por vivir. De lo que me queda por vivir, esa es una pregunta metafísica. Porque lo que me queda por vivir, está basada en una explicación más allá de la existencia real de este momento. ¿Sí? Entonces por eso es una pregunta metafísica. Porque meta es más allá de lo físico, o sea, sería como la traducción etimológica de metafísica. Entonces es más allá de lo físico. Normalmente las preguntas metafísicas se contestan o se han contestado en otros momentos, y eso lo podemos ver en otros filósofos de otras épocas, se han contestado gracias a otros seres o otras sustancias o otras sustancias entendidas como divinidades. O sea, gracias, cuando le preguntas a la gente, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios.
ahí estamos hablando de que yo estoy bien gracias a otra sustancia. Esa es una respuesta metafísica. Esa es una respuesta realmente. metafísica. O Sí. sea, somos metafísicos sin darnos 100%, cuenta cada vez que 100% todo el decimos, tiempo. Todos somos metafísicos. cada vez que Todos, respondemos a esta divinidad. Pero en general tenemos pensamientos metafísicos más que ontológicos todo el tiempo. Por eso es importante el existencialismo, porque también hay un existencialismo metafísico, pero Ok. lo importante del existencialismo es poder dividir qué ser estoy estudiando, el ser más allá de la física o el ser que está aquí, que habita mi cuerpo, que soy yo, que... Y ese ser que habita mi cuerpo, que soy yo, ese ser es ontológico. Ese ser es ontológico. Y es sobre el que se ocupa más el existencialismo. El de Sartre sí, el de Heidegger también, el del siglo XX en general también, el de Camus, el de Hess también. Se ocupan de ese ser, el yo. Sí, el mío. porque la pregunta justamente es una pregunta de la existencia durante y después de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo si es Hesse del extranjero, ¿no? Hesse Ese es Camus, ¿no? ¿Es Camus? Sí. No me acuerdo si es Hesse o Camus. No. Porque Camus. ¿cuál es la obra famosa? Ah, y está claro, Camus tiene el mito de Sísifo. Bueno, si quieren, ahorita en los 10 minutos que nos quedan del El podcast. extranjero es de Albert Camus. Sí. Ah, perfecto. ¿Y de Hesse? ¿Cómo se Y llama? ese es el lobo estepario. El lobo ¿no? estepario. Ah, bueno, ahí tienen 3 recomendaciones de... Normalmente no damos recomendaciones del libro porque es bien difícil dar recomendaciones del libro, pero el existencialismo es facilísimo para trabajarlo. Entonces, recomendaciones del libro del existencialismo. La insoportable levedad del ser, de Kundera, que se acaba de morir hace unos meses. El mito de Sísifo y el extranjero. Ah, claro, Demián también es de Hesse. El mito de Sísifo y el extranjero de Albert Camus, que también es argelino-francés. A puerta cerrada de Jean-Paul Sartre. La náusea, quizá. La náusea de Jean-Paul Sartre también. Y de Hesse, Demián. El lobo estepario. Y el lobo Creo que estepario. sí, ¿no? Sí. Demián. Y fíjate, no hay mujeres existencialistas. ¿No hay? Pues yo no me acuerdo. Tendremos que hacer un podcast sobre el existencialismo y las mujeres. Ahora, Virginia Woolf, quizá, pero... Ahora dime algo, ¿el existencialismo se dio solamente en esas épocas de posguerra, de Segunda Guerra Mundial, o ahorita, siglo XXI, está habiendo un retomar de esta filosofía, o no? No. Ya se quedó más atrás. Yo creo que la pregunta por la existencia está presente en todas las épocas de la historia de las ideas, de la historia de la filosofía, de la humanidad. Pero por ejemplo ahora la pregunta existe, y que es una pregunta que cambia, o sea, ¿cuál sería mi existencia en función de la inteligencia artificial o de esta otra categoría que yo trabajo, que es la ontología sintética? Pero eso ya más bien cae dentro de la ontología o de la metafísica, ya no tanto del existencialismo como escuela de pensamiento. Okay. Y se da precisamente en la Segunda Guerra Mundial porque pues todo el mundo estaba, o sea, es el primer gran evento, colapso, ¿no? El primer gran colapso de la modernidad, del fracaso de la modernidad, como lo vimos con la escuela de Frankfurt. Que aparte se da muy poco tiempo después de la Primera Guerra, Sí. También, o sea, son dos eventos ¿qué es? Cataclísmicos, no, Sí. No estoy diciendo bien No. la palabra, pero... Devastadores. Devastadores que se den muy poco tiempo, Sí. Entonces yo supongo que es cuando ya la raza dice, ay caray, ¿qué está pasando conmigo? Sí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué es de Sí. mí? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? No, y además con la bomba atómica, o sea, Sí, ¿cómo nosotros ya pasamos esa época, pero imagínense la angustia de los que vivieron la bomba atómica, no solo en Japón, sino en el resto del mundo, de decir, no soy nada, ahora sí. No soy nada. Oye, Roxy, el COVID no nos vino a no soy plantearnos nada. también otra vez estas preguntas No, existenciales. nos dio un temor por la muerte, por no controlar, pero como luego el año salió la vacuna, ya... Pero eso no es existencialista, esos temores. Yo diría que no tienen la misma dimensión que lo que tuvo la gente de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos tan acostumbrados a la violencia, a la muerte, tan normalizados, tenemos tan desvanecidos los proyectos existenciales y mucho por el capitalismo, estamos tan acostumbrados a sobrevivir y a una pérdida de la dignidad, de la libertad, que realmente ni siquiera nos da para cuestionarnos muchas veces en nuestra... O sea,
lo que ha tenido el neoliberal, estos 40 años de neoliberalismo, es que realmente nos hemos dejado de preguntar por nuestra existencia y nos hemos ocupado en sobrevivir. O sea, eso es dramático. Oye, Rox, pero entonces fíjate, eso que vas a Tremendo, decir terrible, pero sí devastador. Es devastador, terrible, tremendo. Oye, Rox, pero tendríamos que volver a hacernos esas preguntas. Digo, me río ¿no? por risa nerviosa de decir estamos muy mal, pero No queda de otra. hace falta mucho el pensamiento filosófico en general. O sea, me río por risa nerviosa, no por otra cosa. Oye, pero entonces, ¿de qué nos sirve el existencialismo ahorita? O sea, ahorita en esta época, ¿para qué retomar para qué aprender un poco del existencialismo? Es que no solo es el existencialismo, es todo. O sea, lo que nos urge, lo que nos apremia, es que vean podcasts como el nuestro, donde les tratamos de sintetizar, resumir mucho de la cultura universal. Sí. Porque realmente las redes sociales pues también han hecho mucho daño y hay muchas noticias falsas y hay mucha mala información, hay mucho ruido, la gente no sabe qué leer, qué escoger, qué no. Sí. Y si ya de por sí estás ocupado en sobrevivir, pues obviamente no te vas a ir a comprar libros de Sartre, de Hess, de Camus, o sea, no. Pero valdría la pena hacerlo. No, obviamente, 100% valdría, o sea, urge que la gente, y yo sé que ahora soy estoy muy novedosa con el TikTok y entiendo perfectamente que es 100% adictivo. Yo también ya me paso horas viendo videitos, haciéndole scrolling, viendo videitos. Sé que es muy adictivo, pero también creo que tenemos que parar, o sea, tenemos que parar esa adicción y tenemos que regresar a los libros en el formato que ustedes quieran. Por eso nuestras recomendaciones de libros para este podcast son libros realmente sencillos, son libros que nos van a hablar directamente, o sea, nos van a murmurar aquí Claro. en el oído, nos van a hacer preguntas que a lo mejor no nos hemos hecho con la profundidad necesaria. Las pueden encontrar en PDF, no es necesario que vayan a las librerías a comprarlos, ni siquiera en libros electrónicos. Hay mucha bibliografía, buena bibliografía en PDF. Entonces, claro que urge que nos hablamos, porque, por ejemplo, una pregunta existencial para este año 2024, que es año de elecciones, es ¿qué tipo? Aquí en México y en muchas partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos también. Porque la existencia no es solo individual, también es colectiva. Entonces, el ser no es solo individual, también es colectivo. Por ejemplo, si pensamos en el ser del colectivo, de las personas que habitamos México, ese ser de ese colectivo, ¿qué existencia queremos? ¿Qué tipo de existencia queremos para los siguientes años? Entonces ahí nos estamos haciendo una pregunta existencial del ser colectivo, no del ser individual. No, claro. Entonces, claro que es bien importante que regresemos a esos textos y realmente se van a divertir mucho. O sea, yo recuerdo esos textos con mucho cariño. A mí me ayudaron mucho, les digo, a mis 15, 16 años, a tener incluso claridad de a lo que me iba a dedicar, que era precisamente al pensamiento filosófico, al quehacer filosófico. Pues bueno, con eso terminamos este episodio. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente miércoles. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube. Tenemos nuestro correo como filosofía@todorocks, CXS. Y bueno, aquí seguimos. Nos encontramos la siguiente semana.